el sistema de gestión que diseñemos ha de estar documentado. Las normas establecen unos requisitos a tener en cuenta a la hora de documentar ese sistema. Bien, como he dicho, el sistema ha de estar documentado. Esa documentación, al final, ¿en qué va a consistir? Ya hemos hablado en el tema anterior de que ha de existir una política, y esa política se desarrolla pues, básicamente a través de un manual de gestión. El manual de gestión definirá las líneas generales del sistema, cómo está organizado, qué procedimientos lo componen, la estructura organizativa. Bueno, será un primer documento que define las líneas generales del sistema. Y luego ese documento pues ya se despliega en una tipología de documentos diversos. Tendremos los procedimientos procesos, llamémoslos procesos, donde se describirán pues determinadas actividades que se desarrollan en la planta. Por poner un ejemplo, pues podemos tener un proceso de compra, donde se define la metodología para realizar las compras, para hacer el control en recepción, por ejemplo, un proceso de evaluación de proveedores, un proceso de transporte, un proceso de fabricación del producto. Bien, pues nosotros definiremos todos esos procesos. Ya veremos a lo largo del curso que las normas hablan de procedimientos muchas veces. Un procedimiento, pues, bueno, es muy similar a un proceso. El procedimiento pues será un documento en el cual nosotros describiremos cómo hacemos algo. Y hay algunos procedimientos que las normas establecen que son necesarios que existan. Pues, por ejemplo, pues tendremos que tener un procedimiento donde se defina pues cómo se actúa cuando tenemos un producto no conforme. Bueno, pues todos esos documentos los tendremos que desarrollar. Luego ya pues nos iremos encontrando dentro de nuestro sistema pues también pues otros documentos que describen tareas más concretas, podemos llamarlo instrucciones, y aquí pues podríamos tener como ejemplo pues una instrucción para describir cómo funciona una máquina, cómo se utiliza una máquina. Nos encontraremos los formatos, las plantillas que utilizamos para registrar determinados datos. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos. Es posible que tengamos un manual APPCC, un plan de control, unos programas de prerequisitos que pueden tomar la forma de una instrucción o cualquier otra forma. En definitiva, al final la tipología de documentos que vamos a encontrar en nuestro sistema pueden ser muy diversas. Sí que es importante que esté bien estructurado, y para eso la figura del manual de gestión es importante. El manual de gestión va a servir pues para definir la organización de nuestro sistema, y desde ahí vamos a hacer referencia a los distintos documentos que componen en su totalidad el sistema. Es necesario realmente tener un inventario de todos los documentos del sistema, un listado o algún sitio donde tengamos perfectamente controlados todos los documentos del sistema, el estado de edición en el que se encuentra. Eso es conveniente tenerlo. Algunos requisitos que marcan las normas en cuanto a la documentación del sistema. Pues una cosa que ya tenemos que tener claro que debe existir, pues en cualquier sistema de gestión, es un procedimiento de control de la documentación, en el cual pues se defina pues toda esa documentación que forma parte del sistema, cómo se controla, cómo se edita, cómo se revisa, cómo se aprueba, qué se hace con los documentos obsoletos, en qué formato se distribuye. Bueno, pues todo lo relacionado con este tema se ha de definir ese procedimiento. Un aspecto que no he comentado de la diapositiva anterior es este que vemos aquí. La documentación del sistema ha de estar accesible a las personas de la organización a las que les afecte. Eso es un aspecto fundamental. Si tenemos una instrucción en la que se definen pues los límites críticos de un determinado punto crítico de control, pues esa instrucción deberá estar accesible a la persona que realice ese control. Eso es un aspecto fundamental. Bien, pues tenemos que tener un procedimiento donde se defina también cómo se hace eso, donde se defina
Pues la sistemática para cuando se redacta un nuevo documento, cómo se revisa, quién lo aprueba, cómo se aprueba, lo que hemos hablado de que la documentación ha de estar accesible y comprensible. Aquí el tema de idiomas, pues si las personas que hacen una actividad para la cual necesitan un documento, pues no conocen un idioma, pues lógicamente las instrucciones no deben estar en ese idioma. Lo que os he comentado previamente, tenemos que tener una lista de documentos del sistema, una metodología para controlar los cambios y de los documentos, que nos permita saber cuál es la última edición en vigor, qué cambios ha habido de una edición a otra. Eso lo tenemos que tener definido cómo lo vamos a hacer. Y luego también pues un sistema para controlar los documentos obsoletos, donde los guardamos, como hacemos cuando modificamos un procedimiento para eliminar la versión anterior y evitar que eso pueda generar pues errores o situaciones en las que no se tenga claro cuál es el documento en vigor. Bueno, pues todo eso ha de estar definido en un procedimiento.